BR Radio presenta Un Encuentro con la Palabra de Dios. Dirige el pastor Carlos Hoyos. De lunes a viernes a las 6 de la mañana. Bienvenidos. ¿Busco el favor de los hombres o busco el favor de Dios? Así quiero titular la reflexión basándome en el capítulo 1, el versículo 10 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Leamos. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Qué importante texto acabamos de leer. Y se trata nada más y nada menos del mensaje de Pablo a las iglesias en Galacia. Una iglesia que había creído al Evangelio de la Gracia, que su punto de partida había sido creer en el Dios bendito que en su infinito amor se había hecho hombre con el objetivo de salvar a los hombres a través de su obra hecha en la cruz del Calvario, a fin de que la iglesia entendiera que ya no era salva por obras, sino por gracia, como escribe el mismo apóstol en la carta a los Efesios, capítulo 2, el versículo 8, cuando dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, y no es por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, un día ha ido una embajada a las iglesias en Galacia y los han influenciado para que lleguen a pensar que para ser salvos también requieren de observar las tradiciones de la ley, entre ellas la circuncisión. Y para Pablo eso es gravísimo. Para él es sencillamente la perversión del Evangelio. Y va más allá. Él dice: ¿ustedes a quién quieren agradar? ¿Quieren agradar a los hombres? Pues para agradar a los hombres simplemente hagan lo que ellos dicen, practiquen lo que ellos les demandan que practiquen. Es que es tan fácil agradar a los seres humanos que simplemente basta con enrolarnos en todo lo que a ellos les parece, así esté fuera de orden. Y Pablo dice: o quieren agradar a Dios. Porque si se trata de agradar a Dios, entonces las cosas cambian. Porque para agradar a Dios es necesario dejar de agradar al mundo, a los hombres. Es necesario morir al pecado, a las tradiciones, a las vanidades, a esa fe sin resultados. Es necesario morir por completo al pecado para vivir a la justicia de Dios. Y me parece importante el mensaje de Pablo porque hasta hoy nos afecta de alguna manera, pues hay muchos que quieren agradar a los hombres y no agradar a Dios. Sin embargo, se quieren llamar hijos de Dios. Es bueno que comprendas que Jesús dijo: por los frutos se conoce el Hijo de Dios. Así que si usted es un hijo de Dios, debe de dar frutos verdaderos. Pero si quieres agradar al mundo, darás los frutos que el mundo da. Santiago en su carta decía: si alguno quiere agradar al mundo, se constituye en enemigo de Dios. Pero si alguno quiere agradar a Dios, se constituye en enemigo del mundo. Y Juan en su carta decía: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y aclara: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, provienen del mundo y no del Padre. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Se dio cuenta usted? Por eso hay un interrogante ahora: ¿agradas a los hombres o agradas a Dios? Si quieres agradar a los hombres, vive como vive el mundo, sin Dios, sin fe y sin esperanza, practicando todo lo que el mundo hace, y en consecuencia cosecharás el resultado de aquello, el juicio,
la condenación eterna. Pero si quieres amar a Dios y buscar el favor de Dios, renuncia a todo. Crucifícate juntamente con Cristo. Al morir lo terrenal en ti, permite que la vida de Dios se haga real en su vida, y entonces también al final podrás cosechar los resultados de la obediencia a Dios. ¿Y cuáles son? Salvación y vida eterna. El Señor les bendiga, hermanos y amigos. Como siempre, damos un caluroso saludo a todos los hermanos y amigos que se conectan a este su programa, Un Encuentro con la Palabra. Desde estos micrófonos damos un agradecimiento muy grande a Dios en este día por todos y cada uno de ustedes que se sintonizan para abrir la Escritura, para estudiar la Escritura, para volver a la Escritura, para hacer de la Escritura nuestro lugar seguro. Somos un lugar seguro, Jesucristo. Qué bueno que cada vez que abrimos la Escritura, Dios nos llena de confianza, de seguridad, de tranquilidad. Qué bueno que nosotros podamos entender el valor de lo que tenemos en nuestras manos y a nuestro alcance. Qué maravilloso momento cuando abrimos la Escritura y nos encontramos con nuestro Salvador, cuando su Espíritu se hace presente en nuestras vidas y alimentamos de su palabra, de su presencia, todos y cada uno de los momentos en donde entramos a tener comunión con Dios permanente. Desde estos micrófonos saludamos a nuestros másteres en este día, a nuestro hermano Alex y a nuestro hermano Fabio. Y de igual manera un saludo muy caluroso a nuestro hermano Carlos Hoyos y nuestra hermana Merceditas. Bien, hermanos, vamos a orar, le vamos a dar gracias a Dios. Sabemos, como siempre, todos en estos días, no sé hasta dónde Dios nos permita, pero día a día Dios regala providencia divina, de esas cosas que solo Dios sabe hacer aún en el silencio. Y nosotros debemos entender, hermano, que estamos aquí para ayudar, estamos aquí para hacerlo humanamente posible, porque en todas las otras cosas indiscutiblemente Dios mete su mano para poder salir avantes. Le vamos a dar gracias a Dios, hermano, porque hoy estamos acá, estamos con vida. Dios nos ha otorgado el regalo de la vida, y en gratitud nada más ni nada menos que podemos hacer una oración entre todos. Allá donde usted se encuentre, en el lugar donde está escuchando en este día este programa, hermano, levante sus manos, pidámosle a Dios de que nos guarde, de que guarde nuestra ciudad, de que guarde nuestra Colombia, de que guarde el mundo, de que nosotros podamos cada vez más ser efectivos en entregar este mensaje, para que la gente de alguna manera entienda y todas estas advertencias que están en el presente sean advertencias en las cuales la gente pueda reflexionar y llegar al conocimiento de la verdad. Nada más seguro que tener a Jesucristo en nuestro ser. Señor y Dios, te damos gracias, Rey de Gloria, amado Jesucristo, mi Dios. Ponemos delante de tu presencia en este día, amado Jesús, todas las familias, amado Jesús, toda la humanidad, mi Dios, toda nuestra Colombia, amado Jesucristo, mi Dios, todas aquellas circunstancias donde toda la naturaleza, mi Dios, que te obedece, ha enmarcado alarmas que necesitamos entender desde la óptica de tu Escritura, de tu palabra, mi Señor, mi Dios. Gracias por todos y cada uno de los que hoy estamos aquí con vida, mi Señor. Gracias porque sentimos que el único lugar verdaderamente seguro en nuestro pensamiento, en nuestra alma, en nuestro ser, en nuestra vida, es tenerte a ti, mi Rey de Gloria, amado Jesús. Por eso te pedimos, Señor, en este día que nos guardes, amado Jesús, que guarde a tu iglesia, que guarde a todos aquellos que han de tocar la puerta de tu iglesia, mi Dios amado. Que nos prepares, amado Jesucristo, para recibir a todas aquellas personas y hermanos que de una u otra manera entienden las alarmas que tú colocas, mi Dios, para que podamos nuevamente no convocarte en el momento de angustia, sino convocarte en todo momento, Rey de Gloria, mi Señor Jesucristo. Te pedimos nuevamente, mi Señor, que seas tú obrando de una manera especial en todo lugar, mi Dios, donde se invoque tu nombre, mi Señor amado, exista esa protección que proviene únicamente de ti. Aquella confianza, aquella seguridad, mi Dios, aquella tranquilidad, mi Dios, aquella paz que solo tú otorgas, mi Dios, sean para todos en este instante, mi Dios, que puedan de verdad
con corazón sincero, retomar y tener en cuenta el llamado de Dios para sus vidas. Gracias, eterno Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, tenemos acá, como siempre, estamos estudiando el libro de los Romanos. Hemos comprendido lo importante que es todo ese escenario de la reconciliación como punto de partida concreto y básico de lo que Dios quiere comenzar a generar en cada uno de nosotros, en un camino que de verdad la vida espiritual es un camino es un estilo de vida en el que Dios nos invita a vivir como ciudadanos del cielo, reconciliados completamente con Dios, y donde habíamos hablado que en la reconciliación no existen puntos medios, sino que es el 100% de un aprendizaje, de una enseñanza que se recibe por iluminación y por revelación de Dios, pero que al final claramente nosotros podemos entender que esta reconciliación con Dios es la manera constante, permanente, fácil de vivir de la mano del Señor y estar creciendo, hermano, porque nosotros no nos podemos estar consagrando a todo momento. Nosotros tenemos el escenario de la reconciliación y debemos vivir ese crecimiento en todo momento. Palabras que muchas veces se nos olvida, pero el creyente, el Hijo de Dios, que ha entendido la justificación por la fe y ha entrado en ese escenario de reconciliación, pues claramente debe comprender que tiene que tomar y entrar en unos sucesos que la Biblia misma nos va a enseñar y que de una u otra manera ella está plasmada para darnos ese paso a paso de lo que debemos hacer en las manos del Señor, con una mente clara, iluminada por Dios, con una revelación clara en un conocimiento completo, inicial. Yo lo llamo básico, hermano, porque definitivamente aquí lo que hemos estado estudiando en estos días hace parte de esas cosas primarias, básicas, que nos habla cualquier persona que nos enseña el Evangelio conforme a la Escritura y nos abre el camino y el entendimiento para que nosotros podamos aceptar al Señor Jesucristo en un caminar seguro. Y esto hace parte de nuestra responsabilidad también primaria de entregar el Evangelio de esta manera, hermanos. El Evangelio no es para buscar emociones, el Evangelio no es para buscar soluciones de momento, el Evangelio no es para satisfacer intereses propios. El Evangelio viene de verdad, como lo hemos estudiado, con un compendio de cosas de mucha responsabilidad, tanto así que el poder del Espíritu Santo actúa en nosotros, iluminándonos y revelándonos para que cualquier determinación que tomemos con relación al Evangelio en Cristo Jesús, como dice la Escritura, vaya completamente soportado, para que no tengamos excusa alguna. Y entramos a todo esto, hermano, a justificar cómo todas estas cosas de que hemos hablado, de la reconciliación, de la justificación por la fe, todo esto tiene una explicación y tiene unos antecedentes muy sólidos, hermano, para que nosotros comprendamos que esto, pues, aunque Dios nos lo pone de manera muy fácil, muy al alcance, muy a la mano, por decirlo de alguna manera, pues sí tiene una trascendencia histórica, tiene una trascendencia bíblica, tiene una trascendencia soberana y divina en donde nosotros debemos contemplar esto siempre para que comprendamos que la obra de Dios, la oferta de Dios, no es que no haya costado nada, costó muchísimo, pero Él en amor a nosotros la hizo y la entregó de manera gratuita. Así que, hermanos, yo quiero recordarles desde el verso 17, donde estábamos ahí para retomar, dice la Escritura: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Fíjese, hermano, que cuando uno mira estas palabras y hace un poco mención del presente en que vivimos, nosotros tenemos que entender que si bien es cierto la Escritura enseña y nos predica
y porque la enseñanza es todas las cosas que nosotros podemos extraer de ella y permitirle que nuestro entendimiento se abra y que nos ilumine el pensamiento y que la revelación se pose frente a nosotros para que nosotros podamos comprender todas las cosas y recibirlas. Dios las ha puesto al alcance de nuestras manos por medio de Jesucristo, las tenemos ahí, pero necesariamente tenemos que recibirlas. Dice la Escritura, hermano, porque nosotros debemos entender que esto, aunque es una oferta tan hermosa, tan grande, Dios la ha depositado de manera generalizada para todos por medio del Evangelio, pero si algo claro tenemos que comprender, hermano, es que está para que usted la reciba. Todas las cosas de Dios tienen esa voluntariedad en Dios, la voluntariedad que Él mismo la ejerció, la voluntariedad misma que Él la explica y la enseña, y con esa misma voluntariedad nos ilumina y nos revela para que voluntariamente nosotros recibamos las cosas. Dice la Escritura, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben. Escuche bien, hermano, los que reciben. Aquí ya hay prácticamente una elección, los que reciben, ¿sí? La abundancia. Hermano, Dios sí definitivamente, y hay en la humanidad muchos testigos de lo que estoy diciendo. La abundancia de la gracia y el don de la justicia. Cuando usted mira estas dos palabras, hermano, pues usted indiscutiblemente tiene que ser un hermano y una persona agradecida. Porque, hermano, cuando estas dos palabras se hicieron presentes en la vida de cualquier ser humano por Jesucristo, nosotros debemos comprender, hermano, que allí definitivamente, y todos creo que tenemos el mismo testimonio, todos tenemos la misma veracidad, todos tenemos la misma vivencia, que el día que estas palabras venidas de Jesucristo se recibieron, pues tuvimos la abundancia de la gracia, ¿sí? Y el don de la justicia. Hermano, yo no puedo dejar de pensar el día que en estas dos palabras se hicieron reales en mi vida, porque hubo una anticipación de una enseñanza que Jesucristo lo había entregado y dado todo por nosotros. Esto no parece, hermano, ser de vital importancia en el momento de la necesidad o de la urgencia, pero si todos le prestáramos la atención debida que tiene estas frases, hermano, de recibir la abundancia de la gracia y del don de la justicia, con toda seguridad la experiencia del que la recibe será tan transformadora y tan gloriosa que definitivamente desde ese entonces y hasta la fecha nosotros podemos hacer memoria de dos cosas claramente que sucede en todo creyente. El antes, cuando vivíamos sin Cristo, sin Dios y sin ley, y el presente, desde que recibimos la gracia y el don de la justicia de Dios. Qué momento tan especial, hermano, y yo quiero que usted lo lleve a la memoria y que en este momento pueda comprender desde aquel día que todos nosotros nos hicimos participantes de la gracia, de la abundante gracia y del don de la justicia. ¿Y cuál es el don de la justicia, hermano? Pues nada menos ni nada más que la justificación por la fe. Es un regalo, hermano, que Dios nos regala y que nos lo ha dado para hacernos justicia a nosotros. Y Él nos declara justos, hermano, no inocentes, sino justos. Entonces nosotros debemos entender, hermano, que en esta declaración viene todos los elementos para que usted no solamente sienta la gracia, sino que se adentre a la gracia, viva en la gracia, permanezca en la gracia, disfrute la gracia, porque Dios nos ha dado esto. Y es algo que lo hemos recibido, hermano. Esto no se recibe por ósmosis. Esto se recibe porque usted escucha la voz de Dios. Esto se recibe porque abrimos la Escritura, escudriñamos e indagamos acerca del nombre de Jesucristo. Esto se recibe porque Dios lo construyó, lo formó, lo hizo y lo puso al alcance de nosotros y está abierto para todos. Así que, hermano,
Esto es hermoso porque cuando uno mira el recibir en Dios, parece que cada recibir tuviese nombre propio y no se le entrega a nadie más. Esto es de manera personal. Usted debe recibir la abundante gracia de Dios de manera personal. Nadie la puede recibir por usted. Dios no va a hacer justicia en cuerpo ajeno. Dios hace justicia en aquel que lo escucha y entiende, y el Espíritu le ilumina y le revela, y la persona se pliega completamente por un entendimiento que ha sido bien expresado desde el que lo dio y bien entendido por el quien lo revela, o sea, Jesucristo, para que la persona comprenda lo que debe hacer de ahí en adelante. ¿Y por qué quiero hacer hoy esta introducción así un poco amplia? Porque es importante que usted entienda los parámetros, el paso a paso, lo que de esto significa, y vamos a extraer hasta aquí, hermano, porque vamos a entrar claramente al capítulo 6, que es sustancial para entender todo lo que Dios hace en un andamiaje firme, sólido, para que alcancemos y vivamos la gracia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Oiga, hermano, cuando uno mira esto, Dios comienza acá a mostrarnos cómo el evangelio, por donde lo miremos, por las aristas que lo miremos, por las perspectivas que lo miremos, siempre otorga vida. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Que nosotros estábamos en muerte, en nuestros delitos y pecados, y la justificación, o sea, el evangelio, todo este componente que hemos venido estudiando desde el capítulo 1 hasta el 5 y donde vamos, todos son componentes de un obsequio de vida, de una justificación de vida, de una gracia de vida, de una fe de vida, de un nombre, Jesucristo, que produce vida. Y esto nosotros debemos entenderlo, hermano, porque la oferta de Dios no es para el presente. Digo para el presente solamente, sino que se recibe en el presente y tiene trascendencia para toda la eternidad con Cristo. Esta vida comienza cuando comprendemos que por la justicia de Dios nosotros y la recibimos, nos hacemos cercanos y Dios nos introduce al cuerpo de Cristo, y que nosotros tenemos que comprender que todo esto es para vida. Y esto sí que es importante que usted lo mire en el recorrido de la oferta de Dios. Porque, hermano, la oferta de Dios no ha cambiado. La oferta de Dios sigue siendo la misma. Vida eterna. Amén. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Hermano, la justificación que Dios nos otorga, el don de la justicia, el entrar en la gracia, hace parte por una sola cosa hermosísima, hermano, por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo en todo. Amén, en todo. Qué bueno que nosotros podamos comprender, hermano, que la obediencia del Señor es prácticamente nuestro punto de partida en el beneficio que Él mismo construyó para generarnos esta salvación tan grande por medio de una fe que está completamente descrita y argumentada, y que nosotros la tomamos, esa fe, y se convierte prácticamente en el puente de esa justificación, y que esa justificación está dada. Fíjese cómo lo dice. Así también por la obediencia de uno, los muchos, aquí no habla de todos, sino de los muchos, es decir, de los que tengan claridad por la palabra, de los que escuchen la escritura, de los que Dios les ilumine y venga esta revelación, y que puedan con todo conocimiento acercarse a Dios sabiendo hacia dónde van. No acercarse a Dios a una expectativa de lo que les pasa y les sucede, y como si estuvieran jugando al azar en una ruleta espiritual. No, Dios, cuando usted se acerca a Dios, se acerca con la certeza de todo lo que Él ha dicho, así va a ser. Qué bueno cuando usted puede confiar en Dios y comprende que este tipo de cosas que están escritas nos ayudan
a entender y a gestar una confianza en una veracidad única, hermano. Yo creo que ningún ser humano tiene palabras más veraces, más reales, dignas de plena confianza, como son las expresadas por Dios por su escritura. Son palabras que definitivamente nosotros nos podemos acomodar a ellas con plena certeza de seguridad, de esperanza y de cumplimiento. Amén. Los muchos serán constituidos justos. Estos muchos serán, hermano, es desde el día que sucedió esto. Estoy hablando desde la resurrección en adelante y toda la explicación que Pablo nos trae y todo lo que hemos estudiado desde los evangelios, los hechos, y vamos en el libro de los Romanos, y todo esto que ha venido haciendo carrera en la expansión del evangelio desde entonces y hasta la fecha, porque los muchos no son todos, porque todos van a escuchar, pero no todos van a obedecer. Esto es lamentable, pero así está plasmado, y nosotros tenemos que entender que de esos muchos es que Dios va a levantar y formar una iglesia, y la ha formado y la tiene consolidada en este mundo para que nosotros podamos comprender y seguir extendiendo la invitación como la Biblia lo dice. Y los muchos serán constituidos justos. Qué bueno, hermano, que Dios tiene la puerta abierta, que esta puerta no se ha cerrado y que la entrada está prácticamente 24/7, para que usted lo entienda, hermano, porque el acceso a las cosas de Dios no tiene las puertas cerradas en la gracia. Amén. Dice la Escritura, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley, hermano, vino a poner ese espejo para que la gente se pudiese ver y entendiera su condición de pecado. Como lo decimos, hermano, aquí claramente Pablo va de alguna manera rezagando el oficio de la ley. ¿Para quiénes? Para los que reciben la gracia, porque para los que no la reciben, la ley sigue haciendo su trabajo. ¿Cuál es el trabajo? De que reflejarle al hombre su condición, mostrarle al hombre su condición. Por eso el evangelio es una invitación de vida. Por eso el evangelio no es una invitación de muerte, es una invitación de vida. La ley tenía en sí misma esa condición de que el hombre viera su condición y que su condición era pecado, y por esa condición la misma Biblia dice qué causas tenía. Amén. Pero en todo esto, hermano, hay algo muy lindo, hermano. Si bien es cierto, la ley fue parte de ese reflejo en toda la humanidad acerca del pecado, la Biblia siempre pone la oferta de Dios por encima. Digo por encima, no es que Dios la por debajé, sino que ya cumplió una función. ¿Y para quién cumplió esa función? Para los que entendieron su condición y recibieron a Cristo. ¿Y qué fue lo que recibieron? La Biblia dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Qué bueno entender, hermano, que si hay una problemática humana que nos tocó y nos toca a todos, hay una solución divina en abundancia, la gracia de Dios. Qué importante, hermano, que nosotros entendamos que Dios sí tiene que darnos, que Dios sí tiene la solución que necesitamos. Simple y llanamente Dios está esperando que los sentidos se conjuguen para que por la Escritura podamos creer. ¿Cuál? Dos cosas importantes: la condición que tenemos sin Cristo, o sea, de pecado, y la solución que tenemos con Cristo. ¿Cuál? De recibir las abundantes riquezas de su gracia. Nosotros debemos, y el don de su justicia, nosotros debemos comprender, hermano, que en esta actitud, que no se ha terminado, que Dios tiene la puerta abierta, que sigue insistiendo de manera permanente y persuasiva, nosotros debemos comprender ese amor de Dios tan extenso, y que en esa extensidad de ese amor de Dios, pues cada día
Día a día, hermano, Dios sigue abrazando a muchos que prestaron sus sentidos para que este conocimiento los embargara de gracia, los inundara de amor y les abriera el entendimiento para que comprender que muchas de las circunstancias del ser humano, Dios ha colocado una frase hermosísima. ¿Y cuál es esa frase hermosísima? Sobreabundó la gracia. Decir, hermano, por donde usted camine hay gracia de Dios. Cuando usted escuche la palabra de Dios hay gracia de Dios. Cuando usted se introduzca a la lectura de la palabra de Dios hay gracia de Dios. Y esa gracia, hermano, tiene una facultad impresionante. Esa gracia lo dirige, lo lleva, lo conduce siempre a la verdad genuina que es Jesucristo por su palabra. Para que así como el pecado reinó para muerte, escúchelo bien, sí, para así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine. Escuche bien, hermano, la gracia está, pero mire cuál es el condicionante: por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hay mucha gente que de alguna manera dice ser creyente, dice ser cristiano, dice tener una manera de hablar con Dios, se apropia de unos pensamientos propios en una relación muy unipersonal y donde Dios no aparece, y de ahí se busca, prácticamente se encierra en todo ello y en un pensamiento tan propio, olvidándosele esto que es tan importante, hermano. Y quiero decirlo porque es de suma importancia. Mire cómo la Biblia enmarca varias cosas para que nosotros entendamos que esto no es por el comportamiento unipersonal de cada hombre que decide, comillas, portarse bien. No, esto necesita definitivamente de un acercamiento. ¿Sí? Mire lo que dice la Escritura. Para así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine. Y escuche bien porque este por es importantísimo. Por la justicia para vida. Es decir, la gracia está. Dios no la ha escondido, no está oculta. Porque la gracia, cuando se manifestó, hablo de la gracia como aquel acto de resurrección por sí mismo de nuestro Señor Jesucristo, que digan lo que diga, es un acto que está enmarcado y la humanidad lo conoce. Esa es la gracia. La gracia, la mayor expresión de la gracia de Dios es Jesucristo resucitado para beneficio de toda la humanidad. Esa es la gracia. Y ahí está, presente, real, viva, a nuestro alcance. Pero ¿cuál es la manera de obtenerla? Es que aquí es donde está el asunto, aquí es donde está el quid del asunto, porque la gente dice creer en la gracia, pero no la recibe. Y así no se vale, hermano, así no funciona esto. Esto funciona cuando usted entiende la gracia, que es Jesucristo resucitado, pero también cuando usted entiende que esto hay que recibirlo. ¿Y cómo se recibe? La Biblia es muy clara en esto. Así también la gracia reine, y escuche el por la justicia, es decir, por la fe en Jesucristo, ¿sí? Por la justicia para vida, es decir, por la justificación que es por la fe en Jesucristo. Nosotros no podemos quedar estancados creyendo en la gracia, pero no recibirla, porque de esta manera no vamos a recibir nada y nos vamos a perder en la eternidad. Nosotros tenemos que entender que la Biblia nos va enmarcando un paso a paso que debemos, en esa invitación gloriosa por la iluminación y por la revelación, debemos seguir las pisadas que Dios nos ha dado para poder tener el todo y no conformarnos con una parte que no nos va a funcionar. Necesitamos que la gente comprenda que con una parte de evangelio muy personal, muy prácticamente supeditado a una postura personal, no va a funcionar, mi querido amigo. Yo quiero dirigirme a todos los amigos que nos sintonizan en esta mañana y que entienda, no solamente falta con decir, no, yo creo en Dios, no.
Eso es parte casi que de toda la humanidad, de alguna manera, en un altísimo porcentaje. Pero lo importante es que usted entienda que esa gracia, que es Jesucristo en su mayor, ¿sí? Déjeme decirlo así, hermano, en su mayor esplendor de la gracia, en su mayor imagen, la única que tiene la gracia se llama Jesucristo. Está bien que usted la tenga referenciada, pero si la tiene referenciada y no la recibe como la Biblia dice, pues le falta un arduo camino por caminar para recibir el todo, ¿sí? Que reine por la justicia, escúchelo bien, para vida eterna mediante Jesucristo. Esto opera es con Jesucristo recibido, no con Jesucristo meramente creído, sino hay que recibirlo en el todo. Y nosotros debemos entender esto, hermano, porque para muchos, y hablo mucho de la iglesia tradicional en este foco, para que nosotros entendamos que no basta tener una visión meramente superficial de lo que puede ser Jesucristo nuestro Señor, sin entender que nosotros necesitamos recibir, ¿sí? Una fe que está muy bien dada, muy bien argumentada, muy bien construida por el mismo Dios, y que Dios la enseña y la predica por su Espíritu Santo y su palabra para que no nos llevemos a equívocos y que de esa manera nosotros podamos ser participantes. Oiga, hermano, es que no es de poca cosa lo que está escrito. Así también la gracia reine por la justicia, escúchelo bien para que se lo grabe, para vida eterna. Es que, hermano, este Dios de la Escritura, este Dios del que estamos hablando, este Dios del que nos da y nos otorga justicia, esta fe de la que nos da esta justicia que la recibimos por fe en Jesucristo, todas estas cosas que hemos venido estudiando, hermano, tienen una finalidad gloriosa para vida eterna. Así que Dios no anda buscando personas para un instante, para un momento, para un ratico, para apagar un incendio. No, Dios por eso en su conocimiento y en lo que nos regala y en lo que nos abre el entendimiento, de una vez nos traslada a un caminar clarísimo. ¿Y cuál es ese caminar clarísimo? Hasta la vida eterna. Entonces nosotros no podemos pensar que esto es para un día o dos o para unos años y después nunca más. No, hermano, esto por la Biblia, dicho por Dios, expresado por el Espíritu Santo, ¿sí? Revelado por el mismo Señor Jesucristo, es una invitación a vivir esta vida, pero con una trascendencia hacia la eternidad con Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque, hermano, imagínese solo por un instante cómo Dios tiene planificado esto para que nosotros no pretendamos tomar algo y salirnos después. Esto tiene un requisito. El requisito lo acabamos de leer en el verso anterior, ¿sí? Acerca de que podamos recibir la gracia y el don de la justicia de Dios. Lo acabamos de recalcar por la misma Escritura, pero lo que pasa es que ella le pone un componente inmenso, un componente que nos tiene que hacer estremecer nuestra conducta para recibir a Dios. Dios no anda buscando acompañantes por un día o por dos. Dios anda buscando hijos para llevarlos y que estemos con Él por toda la eternidad. Pero no es una eternidad inerte, muerta, ciega, estancada. No, es una eternidad, como lo dice así, la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Entonces, hermano, cuando uno mira esto, pues obviamente que la oferta es hermosa, obviamente que lo que Dios nos enseña es hermoso, y por eso uno entiende cómo la Biblia es tan insistente para que no recibamos la vida eterna, permítame que lo diga y lo digo con el mayor respeto, como si esto fuera un juego, ¿sí? Como si esto no tuviera importancia,
como si esto no tuviera ninguna relevancia, como si el hombre tuviese la capacidad de manejarla a discreción, a su buen saber y entender, cuando la oferta está puesta en unos amores espirituales, en una obra tan gloriosa, en una intención tan maravillosa, que es que el hombre creado por Dios retome su comunión con Dios, pero viva como fue creado. ¿Y cómo fue creado? Para estar eternamente en comunión con Dios. Por eso, hermano, hay gente que le dice a uno, no, pero es que Dios está ofertando vida eterna, y les parece que esa oferta, bueno, es como algo normal, como que no tiene mucha relevancia o mucha importancia, que no tiene ningún valor agregado. Hermano, cuando Dios hable de vida eterna, usted simple y llanamente, quiero que lo entienda, que se abra el espectro de su entendimiento y que usted comprenda que la parte trascendental de nuestra vida no son unos años en este mundo y desaparecer. Son unos años guiados por Dios, por nuestro Señor Jesucristo, y trascender. El que no tiene vida eterna, lamentablemente no va a trascender con Cristo en la eternidad. Entonces, por eso, hermano, cuando usted mira la insistencia de cualquier persona que tiene un conocimiento claro y genuino acerca de la salvación y la vive con toda rectitud, pues son palabras que hay que prestarle atención, porque no es más que otra cosa, porque muchas veces la gente confunde la invitación de la vida eterna con cambiar de religión, ¿sí? O con darse golpes de pecho, o con cualquier otra cosa de que su imaginación en el espontáneo le dé como resultado para definir lo que es esto. Pero cuando usted la mira, tiene una clara definición. Dios anda buscando personas, hombres y mujeres, que le crean, que le reciban por la fe en Jesucristo, para ser constituidos justos ante Dios y que puedan tener, ¿sí?, la garantía de la oferta misma de la vida eterna, pero no en cualquier persona, sino en la persona de Jesucristo, que es Señor nuestro. Amén. Entonces, hermano, fíjese que la Biblia es muy coherente, la palabra de Dios es muy coherente, y nos va mostrando la importancia, nos da una estructura, nos pone un nombre, nos pone una fe, nos pone un resultado de esa fe por puro amor y misericordia, que es la justificación, y nos dice cómo todas estas cosas se van conjugando en el creer, donde todos nuestros sentidos son iluminados y esta revelación se hace realidad, y comprendemos todo el trasegar que Dios mismo tuvo para extender esta oferta como la extiende, de la manera que la extiende, para que todos nosotros la podamos recibir y estemos al alcance de ella, y que le demos no solamente el valor religioso, sino que entendamos el valor espiritual que trasciende hacia una eternidad con Cristo. Por eso, hermano, nosotros debemos entender que la Biblia tiene el conocimiento válido, seguro, iluminado por el Espíritu Santo, para no errar al blanco, para no errar en las determinaciones que tienen que tener trascendencia espiritual, porque la falsa piedad, hermano, está por todo lado, pero la verdadera salvación y la vida eterna solo la encuentra en Jesucristo. Amén. Vamos a introducirnos al capítulo 6, que es de suma importancia. ¿Por qué, hermano? Porque vamos caminando en el cómo. Acuérdese que aquí está el cómo. La doctrina nos está enseñando el cómo. El qué lo estudiamos en los evangelios. El cómo se hizo parte evidente en los hechos. Aquí el cómo está enmarcando en una relación directa, en un conocimiento directo, puntual y progresivo, en donde Dios mismo se para frente a la persona, frente a ese futuro creyente, frente al pecador, y le muestra el cómo está planificada esa solución de la vida eterna, ¿sí?
y que está enmarcada en unos pasos muy bien definidos, así como en Hechos se definieron en Hechos 2:38. Pablo aquí está mirando cómo eso que quedó escrito en Hechos 2:38 tiene un punto vertical, una estructura doctrinal, y nos profundiza y abre todo el panorama de la iluminación y el entendimiento por el Espíritu y por la Escritura, para que nosotros entendamos que sí existe un paso a paso, y que si usted no lo ha cumplido como dice la Escritura, pues usted está allí creyéndose su propio forma de acercarse a Dios sin tener en cuenta la palabra de Dios. Hermano, la única manera, y amigo, de poder obedecer a Dios, hay que tener en cuenta su palabra, letra por letra, palabra por palabra, coma por coma, punto por punto. La tenemos que tener en cuenta y examinarnos claramente si hemos sido capaces de recibir esta información, de retener esta información y de obedecerla al pie de la letra, entendiendo al pie de la letra lo que está diseñado y designado por Dios en el presente de la gracia para realizarlo en el nombre del Señor Jesucristo. Sí, porque nosotros no podemos pensar en tener un pasado, aunque sea bíblico, cuando la Biblia nos muestre un presente que abandona, ¿sí?, el pasado y le da prácticamente una entrada gloriosa al presente por la fe en Jesucristo. Es decir, la Biblia nos muestra un presente muy asequible, muy fácil, y que lo enmarca en palabras que nosotros prácticamente en el idioma que hemos recibido la enseñanza divina las podemos comprender con tanta facilidad que no hacen parte de ninguna academia. Dice la Escritura. Vamos a entrar en el capítulo 6. ¿Por qué el capítulo 6? Y allá en su Biblia, si usted la tiene abierta, los editores tienen un título que nos viene bien pronunciarlo en esta mañana. La Biblia dice: muertos al pecado. ¿Pero cómo? ¿Cómo es que sucede esto? ¿Cómo es que pasa esto? ¿Cómo después de abandonar prácticamente y Dios colocar unos parámetros de gracia que son la justificación y dejar de alguna manera rezagada la ley para que entremos en esto? Pues definitivamente esto tiene que tener una relevancia, y la tiene, porque aquí, hermano, viene a darse en el capítulo 6 la consolidación verdadera de un entendimiento que se ha recibido, que se ha escuchado, que se ha adquirido por la misma intervención del Espíritu de Dios, y que nos lleva no solamente a entender el cómo, sino a funcionar en base del cómo. Y esto sí que es importante, hermano, que usted lo entienda, y que yo creo que nos vamos a ir en este capítulo 6 en unos programas, porque allí está prácticamente el examen, la evaluación, la sinceridad de espíritu, la convicción sincera, la realidad de lo que Dios ha expresado en los capítulos anteriores. Todo lo que podemos condensar en una determinación que nos va a enmarcar cosas maravillosas, pero que se debe hacer con todo conocimiento, que se debe llevar a cabo con toda realidad, que ya aquí tienen que existir experiencias vivenciales de la obra del Espíritu Santo en el ser humano, que siente en su carne lo que en su mente recibió. Por eso, hermano, esto sí que es importante abordar el capítulo 6 teniendo claro lo que hemos venido estudiando, sabiendo que Dios está colocando prácticamente ese hilo conductor y está enseñando para que nosotros nos lleguemos a un comienzo con Dios público. Usted ya sabe más o menos hacia dónde va enfocado el capítulo 6, y que ese comienzo con Dios que se hace público, nosotros podamos entender que no es
una apuesta de posibilidades, sino que es una apuesta de realidades que se recibieron antes y que simplemente se van a condensar de manera personal y pública para que nosotros podamos comprender que no nos acercamos de manera organizacional a algo, sino que Dios nos acercó de manera divina a su cuerpo como miembros del cuerpo de Cristo. ¿Y por qué quiero hacer esta pequeña introducción antes de tocar el capítulo 6? Porque, hermano, el capítulo 6, hermano, es la cita, la evaluación, el día en donde todo lo que Dios le ha enseñado, todo lo que usted ha recibido de Dios y que ha sido comprendido por el Espíritu Santo, y en donde no hay duda alguna del efecto de la Escritura en el candidato que ha tomado la determinación de escuchar a Dios y que va a desembocar en algo glorioso, hermano. De manera personal viene haciendo carrera, pero de manera pública se va a mostrar. Y Dios, como nos está hablando de esa faceta del cómo, y aquí nosotros nos vamos a introducir en ese cómo, porque, hermano, es lindo saber que Dios deja claridad, pero, hermano, claridad esa transparente, esa claridad meridiana, para que nosotros no cometamos errores en el inicio de una relación que viene mostrando visos sinceros, hermano, porque en el capítulo 6 vamos a hablar del bautismo. Y entonces esto viene formándose muy claramente desde el Evangelio, desde sentirse pecador, desde saber la solución, desde mirar cómo la justificación actúa, desde comprender cómo los resultados de la justificación están ahí para nosotros, desde entender todo el trabajo que Dios hizo, mostrando lo que Adán hizo, pero lo que por la obediencia a Jesucristo va a hacer en nosotros, y dando claridad que lo que Dios busca es que las personas entiendan que no es por un momento ni por un instante, sino que las personas comprendan que esto es, escúchelo bien, para que trascienda hacia la eternidad. Y permítame dejarlos con unos versos del capítulo 6 que nos sirvan como preámbulo para poder seguir el hilo conductor de una verdadera y genuina conversión sin pormenores alguno y sin duda alguna que de lo que Dios construye por su palabra tendrá la eficacia, la eficiencia del éxito garantizado en una vida espiritual que comienza con pie derecho y que va a ser de manera creciente para la honra y gloria del Señor Jesucristo en primera instancia, pero para el candidato ya hecho hijo será algo que traerá beneficio permanente, bendición permanente. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La Biblia da una respuesta concreta: en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, escuche bien, ¿cómo viviremos aún en él? Pero nosotros tenemos que entender que ¿cómo es esto? ¿Cómo se dio esto? ¿Cómo sucede que usted, estando muerto en delitos y pecados, pueda también morir al pecado? Por eso aquí es cuando nosotros tenemos que retroceder, hermano, en algo que aprendimos y que yo quiero dejarlo ahí en el tintero en estos minutos que me quedan. Por eso la Escritura nos enseña, y permítame correlacionarlo a algo que usted y yo estudiamos y que lo explicamos, pero que de pronto no usted lo puede correlacionar en este momento, pero yo quiero que lo haga. Dice, ¿por qué es importante esto? Mire cómo está escrito la palabra de Dios: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Escuche bien en esto: nosotros estamos muertos en delitos y pecados, es la condición de nosotros sin Dios. Pero ¿cómo un muerto puede morir, sí, al pecado? Pues acuérdese de la porción bíblica y se la quiero recalcar. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe, es decir, Dios nos muestra por fe
la condición que tenemos. Y escuche, y para fe, la manera como podemos morir. Esto es muy hermoso, hermano. Yo quiero que usted lo plasme en su mente. ¿Sí? Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Fíjese lo importante, hermano. Nosotros estamos muertos en delitos y pecados, pero viene la fe, o sea, el conocimiento de Dios, y lo primero que nos muestra es nuestra condición. ¿Sí? Pero al mostrarnos esa condición, nace en nosotros una posibilidad gloriosa que está enmarcada por la fe, es que podamos morir al pecado. ¿Y cómo morimos al pecado? Pues por la fe en Jesucristo. Pero por esa misma fe en Jesucristo que nos enseña a morir al pecado, esa misma fe nos va a dar todo para vivir. Escúchelo bien, para vivir, como la Biblia dice claramente, para vivir en Dios. Parece paradójico, ¿no? Pero es una gloriosa realidad. El conocimiento de Jesucristo nos enseña la condición y nos muestra el cómo morir al pecado. Pero ese mismo conocimiento, que es la fe en Jesucristo, nos va a dar vida. Amén. Entonces, por fe y para fe, estamos mirando los efectos gloriosos de que el Evangelio trae. Que nosotros, estando muertos en delitos y pecados, pero escuchando la Escritura y la palabra de Dios, sabemos que este conocimiento nos hace morir al pecado. ¿Y por qué nos hace morir al pecado? Porque entendemos nuestra condición, pero aceptamos la solución que viene intrínseca en la misma palabra. La fe en Jesucristo nos hace morir al pecado porque nos muestra nuestra condición, pero nos da la solución para vivir y recibir la promesa de la vida eterna. Amén. Y esto todo se ejecuta ahí, en esa fe que hemos recibido, que Dios la da y que hace parte gloriosa de ese puente que Dios ha construido para que seamos justificados por la fe en Jesucristo. Dice la Escritura, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y este es el versículo que vamos a dejar como abrebocas. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y con esto quiero invitarlos a que sigamos estudiando la Escritura, a que sigamos dejándonos enseñar por el poder del Espíritu Santo, a que sigamos invitando cada vez que abramos la Escritura y sintamos la presencia de Dios que nos enseña cosas realmente maravillosas y coherentes para que la fe de nosotros, digo de los hijos de Dios que están genuinamente fundamentados por la Escritura, esa fe nos lleve a una comunión genuina y nos haga avanzar con altura, con madurez, con solidez. Amén. Para que nosotros podamos comprender de dónde nos sacó y dónde estamos precisamente por esa fe. De mi parte, gracias, mis queridos hermanos y amigos. Estos micrófonos les pido, leamos, permitamos que la Biblia se abra y que ella sea la que siempre nos ilumine para salvación y vida eterna. Como siempre, aquí en BR Radio, no se desconecte, no se retire, porque aquí en BR Radio siempre hay más. Dios les bendiga y quedamos para nuestra próxima ocasión. Bendiciones para todos. BR Radio presentó Un Encuentro con la Palabra de Dios. Los esperamos mañana a esta misma hora y por este mismo canal.